Clubes es presentado por MTS, los ferreteros de verdad. A comienzo de los años 80, el fútbol ya tenía un largo recorrido en el país, con varios clubes con más de 50 años de vida y con una competencia profesional absolutamente consolidada. A principios de esa década y en plena dictadura, el fútbol profesional llegaba hasta Temuco por el sur. El contexto político tendrá una importante influencia en la confección del nuevo mapa futbolístico del territorio. Se toma la determinación por parte de la dictadura en ese momento, que en buena medida controlaba el fútbol tanto política como económicamente, de que por razones, en primer lugar, políticas y en segundo motivo, geopolíticas, para expandir, digamos, la presencia de la soberanía nacional en los extremos, era bueno que hubiera equipos en el extremo norte y en el extremo sur. Buscando una recreación de poder absorber un poco la tensión del mundo del trabajo, intenta entonces llevar el fútbol como uno de sus métodos de distracción para la población. Estaba comenzando la etapa de las protestas, la etapa más dura, más difícil del régimen, y para la dictadura era importante que el fútbol sirviera como válvula de escape de esos problemas sociales. Es así como la Asociación Central de Fútbol extiende la invitación de unirse al balompié profesional a Valdivia, Osorno y Puerto Montt. En la ciudad de Valdivia hubo sectores de empresarios, comerciantes, profesionales, académicos de la Universidad Austral, agricultores, y que a su vez traspasaron la idea y el entusiasmo a las restantes 11 comunas de la entonces provincia de Valdivia, lo que ahora es la región de los lagos. En una época en que probablemente el básquetbol era el que tenía más tradición histórica. Valdivia ha sido una ciudad donde el básquetbol ha sido tradicionalmente muy masivo, muy popular. Las principales rivalidades deportivas del sur estaban más bien en el básquetbol, en el Provincias del Sur, por ejemplo. Un campeonato muy tradicional de básquetbol en que se enfrentaban las principales ciudades y había tremenda rivalidad. Valdivia tuvo muchos equipos campeones nacionales, generaciones tremendas, con Carlos Sargues, con Matamala, con Chumilla, que es uno de los grandes basquetbolistas de todos los tiempos. En su tiempo eran más talleres de básquetbol que de fútbol, por decirte. Había 10 talleres de básquetbol y había uno de fútbol, si es que había. Porque el valdiviano, el osornino, el sureño en general, le gusta el básquetbol. En esa época, clubes de básquetbol en Valdivia eran 16 clubes de básquetbol. Digamos, 16 clubes con 5 series a 20. Son 100 jugadores haciendo básquetbol todos los días. Cuando llegó el fútbol, las cosas empezaron a cambiar, po. O sea, cambió un poquito, nos empezamos a dar cuenta de que había muchos hinchas del fútbol también, po. No solamente del básquet vivíamos acá, po. El fútbol profesional comenzaba a asomar en Valdivia. El básquetbol ya no estaba solo, y los valdivianos tendrían otro motivo para sentirse orgullosos. La idea de un club profesional para la ciudad se concretaría el 5 de junio de 1983. Nacía una nueva ilusión. En una asamblea realizada en el Coliseo Municipal se tomó la decisión de decirle que sí a la invitación de la ACF y dar paso al nacimiento del Club de Deportes Valdivia.
Y empezamos entonces a identificar jugadores de la región o de la provincia, de distintas ciudades que habían conformado esos planteles de las selecciones de Valdivia, algunos de otras selecciones como de comunas vecinas que eran relevantes, como Lanco, Payaco, y se contrató el entrenador y empezaron a llegar jugadores hasta armar un plantel. Se armó un club de la nada, la verdad, porque no existía nada sólido como club, como institución. Los camarines eran como un hoyo, no sé, un túnel, y se juntaban dos puertas, había unos camarines, esos típicos camarines que tú pillas de repente ahora, no sé, en el fútbol amateur, en los barrios, en el campo, así. Con suerte tenían 3 duchas. La humedad de los camarines es algo que nunca a uno se le olvida, eso. La lluvia permanente, el problema de nuestros utileros para secar la ropa acá, porque al ser equipo profesional implicaba toda una ropa, imagínense lo que era secar eso. Seguramente la lavaba con escobilla en una de estas artesas de madera y la secaba en una estufa leña. Entonces la ponía a secar y la verdad que eso era un trabajo intensivo, seguramente hasta altas horas de la noche. Mucha gente se fue integrando y uno de los lugares de trabajo principales del equipo, del plantel, fue el recinto de la Zabal. La cancha en mal estado, con imperfecciones, los rebotes eran distintos, o sea, era un tema bastante difícil. Pero había que hacerlo, o sea, era la única parte donde podíamos hacerlo. Valdivia cuando empezó se hizo a pulso. ¿Quién nos coopera? ¿Qué empresa nos va a donar las camisetas? ¿Qué empresa nos va a donar, ¿no es cierto?, balones? La verdad que acá hay la lluvia intensa en invierno, imagínate en junio, en julio. Esa era una parte de las características en donde ellos entrenaban con frío, entrenaban con lluvia. Cuando llovía teníamos que esperar que llegue el búho a buscarnos. Llegaba el búho, nosotros estábamos mojados, imagínate, y esperar una media hora más todavía de viaje para allá para ir a cambiarnos de ropa y bañarnos. Entonces la verdad que ese amor, ese profesionalismo fue, yo te diría, la base para el crecimiento y el surgimiento de nuestro club. En la población San Luis de Valdivia nacería un muchacho que daría que hablar. De innatas condiciones, estaría destinado a ir más allá de esas barrosas canchas. Era un zurdo muy habilidoso, escondía muy bien la pelota. Imposible quitarle el balón cuando tú lo tienes de espalda. Es imposible. Tenía ese amague corto, ese enganche, ¿no es cierto, loco? Que así en un espacio chiquitito pasaban soplados los monos. Era rápido, era fuerte, buen juego aéreo. Pichanguero, un jugador de barrio. Era un tipo que tenía un freno terrible. Él enganchaba y pasaban de largo, no sabías cuándo iba a enganchar. Era mucho más frágil, pero con una habilidad que lo hacía diferente. Muchos amigos ya me habían comentado de que estaban probando jugadores en cadetes y yo no quería ir solo, o sea, porque era muy tímido, yo solamente jugaba en el barrio, a lo mejor no tenía la personalidad para presentarme frente a los profesores. Y ahí hubo un grupo de amigos que me llevó y más que nada fue para hacerme la paleteada a mí para poder llegar a probarme. Y fui y quedé. Los que tuvimos la suerte de jugar con él, compartir con él, de vivir la infancia con él. Nosotros vivimos en el mismo barrio con Manuel Tovar y Pedro González, de compartir de niño, ¿cierto? Sus inicios fueron bien humildes, como la mayoría de los jugadores profesionales, pero la verdad que tenía como característica la perseverancia, las ganas de jugar y obviamente tenía las condiciones que es el talento. Afortunadamente acá se le dio la posibilidad de jugar muy jovencito. Imagínate, estaba tan predestinado a ser importante que debutó con 16 años haciéndole un gol a Colo-Colo. Nada menos que a Colo-Colo en un partido amistoso, en un cuadrangular jugado en Osorno. Y después verlo crecer, verlo jugar con nosotros, verlo convertirse en lo que llegó a ser, para nosotros es un orgullo. Hablar del gran futbolista valdiviano es claramente hablar de Heidi González. Aparte que los tiros libres que tenía con la zurda Heidi González en Valdivia eran medio gol, o sea,
Me acuerdo que cuando se paraba el que delante del otro, nosotros empezábamos gol en la barra juvenil, porque la pegada que tenía era extraordinaria. Era un jugador de otra categoría para Valdivia. En 1986 llegaba Rolando García a hacerse cargo de la dirección técnica del primer equipo, haciendo una buena campaña que permitía proyectar una temporada tranquila para el año siguiente. Él tuvo la inteligencia de juntar los jugadores, buscar jugadores y mantener lo que había, porque anteriormente se había hecho una buena campaña. Entonces, suponte, en lo defensivo nosotros estábamos bien parados. Quizás nos faltaba arriba en la parte ofensiva de hacer goles. Y él trajo jugadores para eso. Logró juntar los valores jóvenes que tenía Valdivia. Era un equipo extraño el de nosotros, con jugadores muy mayores y los valdivianos muy menores. Y con nosotros, que veníamos de abajo sin conocerlo, con todas las dudas que significa subir a un juvenil, si va a rendir o no, él logró llegar y armarse de un equipo bastante fuerte. Habló con las cabecillas del equipo, los más experimentados en ese tiempo, que era el Loren Tapia, Flaco Tapia, el Pato Ponce, Luis Gormaz, que eran los que tenían más experiencia en el fútbol, más recorrido en el fútbol chileno. Le habló con ellos, esto quiero, esto vamos a hacer y en esto vamos a creer. Poner las dosis justas de talento, esfuerzo, velocidad, sacrificio en un equipo que tempranamente comenzó a dar satisfacciones. En 1987, Valdivia se aprestaba a competir en la zona sur de la segunda división. Un difícil torneo para este Nobel equipo. Muy competitivo. Donde iba y se notaba que ir de visita. No era fácil nada. Tú no pensabas en ese tiempo, no, allá vamos a ir a sacar un puntito. En ese tiempo estaba, no sé, Temuco, fuertísimo. O'Higgins. O'Higgins, un equipazo que tenía. Estaba Curicó, Linares, muchos equipos, Malleco, muchos equipos que la verdad era muy complicado jugarle. Nosotros que estábamos ahí como los invitados de piedra, nomás. Nosotros se suponía que nosotros en parte íbamos a estar, no sé, por el segundo de la mitad para abajo, sin problemas para descender, pero tampoco para ascender. Pero la campaña que se empezó a lograr fue tremenda. Fue un campeonato muy extraño, nosotros nunca goleamos a nadie, nunca hicimos un partido que tú dijeras, oye, arrasamos con el rival, sino que fue todo, empatábamos, ganábamos 1-0, 2-1, y se fue dando. Empezó una etapa en que, oye, nos pillamos en la tabla de posiciones, íbamos a 1 punto, 2 puntos Higgins, que era el puntero. Entonces nos empezamos a creer ese cuento, como se dice, futbolístico, oye, si nosotros también podemos, po. Somos chiquititos, no tenemos mucho, no tenemos, con suerte teníamos cono, por decirte la cosa, pero nos podemos creer el cuento. Ya bien entrado el campeonato en la segunda rueda, fuimos al Parque Chot. Y si nosotros ganamos, quedamos a 5 puntos de ventaja. Porque si nosotros perdíamos, se lo cortaban mucho la distancia con O'Higgins. Ya iba a ser una presión extra para nosotros. Y la verdad que nosotros el empate era maravilloso para nosotros, pero ya era espectacular. No queríamos más. El último minuto casi. Va un centro de Osorno, ahí atacando con todos, querían ganarnos. Y el Mario sale y corta un centro, todos decíamos que se tire, que se aguante, que no saque. Como era él muy impulsivo, sacó así como se esperaba cuando tú ahí perdiendo, así. El rebote, todos mirando el balón que va al central Gutiérrez, un central que juega en Osorno. Le queda larga el balón, quiere bajar a Mario, Mario va a picar así. Queda el bote grande, sale el arquero y él se la levanta. Mario salió gritando el gol y fue un golazo. Yo creo que ahí dijimos, chao, aquí estamos para hacer algo grande y para un sueño, la verdad. Valdivia llegaba al cierre del torneo con la primera opción de lograr un inesperado ascenso a la máxima división de nuestro fútbol. Un triunfo en la penúltima fecha ante Ñublense en Chillán era suficiente para lograr la meta. Ese partido no podíamos dar ventaja a nosotros, o sea, nosotros los caíamos y era complicado para nuestras pretensiones que teníamos. Y bueno, y llegó me acuerdo que ese día nos quedamos dormidos como a las 4 de la mañana, preocupados del partido, preocupados de lo que iba a pasar, y no dormimos nada porque a las 7 llegó la barra y se instala abajo del hotel y empieza a meter boche, así que ese día dormimos 3 horas. Ñublense, como le digo, no fue un partido fácil, el estadio estaba lleno, recuerdo, muchos hinchas valdivianos llegaron y todos iban muy ilusionados también. Fue de mucha aplicación, un partido muy apretado,
Guatón Gutiérrez hizo un cambio de juego, tiene que ser unos 60 metros del área nuestra, casi el vértice y hasta el otro área. Es un tremendo cambio que hizo y nadie se lo esperaba y dejó solo a Fabián. Fabián entró y cruzó y apareció por más que había entrado recién y bueno, la galería fue enorme. Yo me acuerdo, en lo personal, yo no dormí 2 días después, porque imagínate lo que era estar ahí, lo que fueron las celebraciones. Tuve las fotos del Diario Austral con mucha gente de Valdivia, acompañando al equipo, gente que se metió a la cancha, después la gente que llegó a la Plaza de la República. O sea, es el recuerdo que yo tengo cuando el equipo llega y cuando ya finalmente se reúne en la Plaza de la República, la última celebración después de haber obtenido inmediatamente ese ascenso a Primera División. Entrando a la región prácticamente, la gente en los campos, ¿sí? Llegan a la orilla de la carretera con letrero, yo digo siempre de carbón, escrito Alcaldía Campeón, Grande Valdivia, la gente maravillosa, la verdad, una alegría. La culminación de un trabajo que costó mucho esfuerzo, donde todos pusimos el mejor de nuestros esfuerzos. Yo creo que esa generación o ese equipo marcó una generación completa de hinchas, dirigentes, de la gente que iba al estadio, de periodistas, del vendedor que estaba fuera del estadio, nosotros como jóvenes. Y asumir también lo que habíamos hecho, o sea, ya de pronto tú te echaste el peso de la campaña encima y te diste cuenta que era un tremendo logro, o sea, sin haberlo propuesto y te quedaste con una tremenda carga encima. Y ver a gente llorando, ver a gente que se sentía orgulloso de ser valdiviano. Fue enorme, apoteósico, como te digo, inolvidable. Deportes Valdivia estaba en su mejor momento. Con un plantel formado en gran parte por jugadores de la ciudad y de la región, lograba ascender a la Primera División, más temprano de lo que muchos esperaban. Comenzarían otros desafíos, una exigencia mayor para los valdivianos. Bueno, aquí está Rodrigo llevando a su familia al lago por el finde, pero sin estresarse esta vez, porque su nuevo Ford F-150 tiene Bliss con visor de remolque. Es una genialidad. No solo te permite ver los puntos ciegos de tu F-150, sino también los de tu remolque. Una cosa menos que pueda arruinar tu fin de semana. No puede hacer que los peces piquen, pero tal vez ya están trabajando en eso. Esta es la nueva Ford F-150. Nosotros fijamos el estándar. La luz Quantum Dot convierte en dorados los cielos al amanecer y pinta el mundo con miles de millones de colores. Hasta en el momento más oscuro, saca a los héroes a la luz y revela los colores verdaderos del amor infinito. QLED, the next innovation in TV. Samsung. La fiesta del maestro de la construcción se llama Festival Construman. Noche de Brujas, Bombo Fica, La Sonora Palacios, con la animación de Willy Sabor y Marlene Olivari. Festival Construman, 7 de abril, Movistar Arena. Entradas a la venta a través de sistema Punto Ticket. Más información en festivaldelconstruman.cl. Produce LS Producción. Invita Construman. La joven institución del sur daba un paso importante en su historia. Una ciudad que no acostumbraba a tener al fútbol como una pasión de multitudes, tenía en Deportes Valdivia una razón para vibrar con este deporte. Quedamos mucho, me acuerdo, de ese plantel. Pasamos al plantel que iba a disputar el campeonato ya en Primera División.
En el año 88 ya empezaron a llegar los jugadores, obviamente de primera, que ya tenían otro tipo de calidad técnica, las aspiraciones eran mayores. Lucho Marcoleta, Eric Lecaro, Clever de la Rosa, que es un brasileño que llegó, que venía de la selección juvenil de Brasil, extraordinario. Y era un tipo muy, muy talentoso, o sea, era lo mejor del fútbol brasileño, puesto de repente ahí en Valdivia. Mario Flores, Osvaldo Vargas, el Papudo. Llegamos con toda la expectativa a una ciudad, a una institución nueva, a un equipo nuevo en primera división. Luis Marcoleta, jugador y goleador de vasta experiencia en primera división, prontamente comenzó a convertirse en el artillero que Valdivia necesitaba. Jugadorazo también, él. Goleador. Dentro de la cancha, el aporte que hacía hacia el camarín, hacia los muchachos nuevos, qué sé yo, fue fundamental. O sea. Y yo al entrar miraba la cancha y yo decía, hoy día voy a hacer 2 goles. Yo me proponía antes de entrar, miraba la cancha y para mí ya era motivante. Y quizás por eso también hice muchos goles en ese entonces. Fue tanto el fervor que incluso detrás de los arcos se instalaron galerías por la cantidad de gente que empezó a ir al fútbol. La primera temporada, que fue la del año 88, fue muy difícil al principio. De hecho, Rolando García es sacado a mitad de temporada porque Valdivia estaba en los últimos lugares a punto del descenso. Y llega como gran salvador Leonel Herrera. Durante los meses restantes, cuando llegó ya Leonel Herrera, creo que se arregló mucho el equipo, se sacaron buenos resultados de visita. Jugábamos de igual a igual, nosotros no nos íbamos a meter atrás, ¿no? Porque teniendo los jugadores como para poder hacer buenos campeonatos y buenos partidos, arriesgábamos igual. Pues de ahí empezamos a caminar, funcionamos de tal manera que hicimos una muy buena campaña. Logra que Valdivia termine 10º, o sea, termina en la medianía de la tabla. Se ganó un respeto ahí a nivel nacional como un equipo que no era el candidato fijo a bajar, sino que nos consolidamos. Y luego viene el momento tal vez más espectacular, que es la Copa Dijeder del año 89, que era el campeonato de apertura de esa época. Y ahí Valdivia hace una campaña espectacular, ¿verdad? Fuera de todo parámetro para un equipo chico, para un equipo de regiones que venía llegando a la primera división. Comienza a avanzar fases, le gana a Cobresal por goleada. Creo que nunca había visto llover tanto en Valdivia como llovió ese día. A los 20 minutos del segundo tiempo, los de Cobresal querían que terminara el partido. Le ganamos 4-0 y después teníamos que ir a El Salvador. Llegamos hasta la semifinal, me parece que lo perdimos con Colo-Colo. Ese era un momento de realmente euforia en Valdivia. Y uno esperaba que el siguiente torneo por lo menos te metiera en una liguilla. Es tan difícil, una cosa es llegar y la otra es mantenerse. Basta que uno se descuide un poco y se puede ir quedando y pasó que bajamos a la segunda temporada, digamos. Entonces, este año 89 fue un año muy difícil porque vivimos la euforia de estar, creyendo que estábamos codeándonos con los grandes del fútbol chileno, jugando las semifinales contra Colo-Colo y un par de meses después, últimos y yéndonos inapelablemente al descenso. Entonces fue un año muy difícil, como de un gran sueño y de repente chocar contra la realidad e irnos para abajo. La aventura en primera división tuvo un abrupto final. Regresaban al origen, pero lo peor estaría por venir. Valdivia no fue capaz de administrar su éxito, no fue capaz de administrar el hecho de haber subido a primera división, de haber armado un plantel que se había vuelto competitivo de repente. Porque nos pilló el desarrollo. Y estábamos muy débiles de todo otro contexto para poder permanecer en una serie que la competencia es mucho más compleja y se necesitan mucho más apoyos distintos a lo que nosotros habíamos recién formado o que la institución se había recién formado. Deportes Valdivia no solo estaba de vuelta en el ascenso, sino que comenzaba a vivir una verdadera debacle. En la temporada de 1990, luego de una pésima campaña, descendían nuevamente, pero esta vez a la tercera división. Pasamos pena, hambre, las pasamos todas. Así que ahí no hubo excusa. Ahí creo que ahí terminó donde tenía que estar el club porque ya no, en el fondo se reventó. Así como empezó, se esfumó y nos esfumamos, desapareció Valdivia.
algo difícil, o sea, costó asumirlo. Imagínate en el caso particular, personal, yo digo, me tocó estar arriba, me tocó estar en la segunda división, me tocó bajar, me tocó desaparecer. Fue lo más triste. Y después de eso las cosas solo empeoraron porque el equipo se disuelve, se forman otras intenciones de armar equipos que compitan en estas divisiones amateur. El Real Valdivia, el Deportivo Valdivia, Las Ánimas, Regional Valdivia, ya no hallaban cómo ponerle ese equipo. Servía para broma y fue un deambular sin mucha poesía, sin mucho arraigo, sin entusiasmo, sin perspectivas, sin futuro. Con 2 arqueros lesionados, Pedro Reyes se puso los guantes. De repente, cuando el Flamengo de Bebeto se frotaba las manos, Espina se mandó un golazo al ángulo. Los brasileños metieron y metieron, pero el improvisado arquero con capa de superhéroe lo tapó todo. Ese día, el Colo ganó 1-0 y yo, un recuerdo para toda la vida. El equipo con más historia quiere que seas parte de ella. Compra tu abono para los partidos de Colo Colo en Ticketek.cl y por febrero obtén un 10% de descuento. Más información en colocolo.cl. Colo Colo, somos Chile. Del fútbol. Vive 30 fechas de pura emoción por CDF HD, CDF Premium y Estadio CDF. Vivimos fútbol. La fiesta del maestro de la construcción se llama Festival Construman. Noche de Brujas, Bombo Fica, La Sonora Palacios, con la animación de Willy Sabor y Marlene Olivari. Festival Construman, 7 de abril, Movistar Arena. Entradas a la venta a través de sistema.ticket. Más información en festivaldelconstruman.cl. Produce LS Producción. Invita Construman. Deportes Valdivia enfrentaba un largo ostracismo. Con la desaparición del club, el fútbol parecía quedar en el olvido y el básquetbol sí parecía satisfacer las necesidades de una ciudad amante del deporte. Y porque la gente también tenía ahí un deporte en el cual Valdivia sí era ganador y por lo tanto había mucho más entusiasmo, imagínate. Valdivia por un lado peleando el título nacional en el básquetbol y por el otro peleando por no descender en la tercera división en el fútbol. De ahí pasa una buena cantidad de años sin fútbol en Valdivia, donde se sentía un grupo de ciudadanos y dirigentes sentían un vacío deportivo en ese aspecto y surge entonces la posibilidad de armar este nuevo club. Se reunieron 15 personas en la sala provincia de Valdivia, el 15 de diciembre del 2003, y se eligió una directiva donde la encabezaba Tiglar Montesino. Lo más importante es que nosotros sentimos el apoyo de la municipalidad. La municipalidad dijo, nosotros queremos que haya fútbol en Valdivia porque la ciudadanía, la gente quiere que haya fútbol en Valdivia. Quienes pensaron la forma, la metodología de organizar toda esta nueva institución fue con los funcionarios municipales, entre ellos Peter Zippel, que fue vicepresidente después del Torreón, René Milanca. Y nosotros fuimos a hablar con la Universidad Austral de Chile, que nos dijo, sí, queremos estar presentes. Prestaron todas sus dependencias deportivas para el club, para que pudiera entrenar. Y Telefónica del Sur, una empresa emblemática de más de 100 años en Valdivia. Esos tres fueron los que nos apuntaron. Y claro, finalmente se logra materializar la idea de recuperar el espíritu original, de recuperar, de hacer un equipo nuevo, pero que fuera de alguna manera un continuador de esa historia. Y esa historia que se había cerrado
poder retomarla, poder hacerla propia, que formara parte también del orgullo valdiviano lo que había pasado en esa época y a partir de ahí poder rearmar un equipo. Para que en el 2004, en la temporada 2004, asuma la responsabilidad de representar a la ciudad en la tercera división. Primer mes de sueldo que en definitiva eran con recursos que nos pasaba la municipalidad para poder empezar a pagar. No estaban los dineros. Mi señora me vio tan afligido. Y yo le dije, no puede ser, no podemos fallarle a estos jóvenes en el primer mes. Yo te los presto. O sea, el primer mes de sueldo me lo prestó mi señora para que le paguemos los jóvenes. Jugando, no comíamos boletas con Independiente, con Laja, etcétera, pero hicimos el camino largo. Valdivia se estaba armando un equipo para competir y le había ido más o menos, después venía el próximo año, le fue más o menos otra vez, ahí están saliendo jugadores. Y empezamos con todo lo que armando un plantel dentro de las posibilidades económicas, con un sentido de responsabilidad. Que no fue fácil, el equipo estuvo en la tercera A, descendió a la tercera B incluso, tercera B que es cuarta división en la práctica del fútbol profesional. Luego de discretas campañas en la tercera división, en el año 2009, Valdivia nuevamente vería de cerca el abismo. Las decepciones parecían no tener fin. Había una fase regular y de ahí venía una etapa de playoff. Los 6 primeros peleaban el campeonato, los 6 últimos peleaban el irse a la tercera B. Los Deportes Valdivia, cuando no clasificó a la pelea por subir, renunciaron 10 jugadores. Y el equipo quedó con 13 jugadores, entonces teníamos 2 bancas. Y con 13 jugadores se tuvo que jugar la liguilla del descenso. Llegó con posibilidad al último partido y lo perdimos. No acuerdo tanto. 5-3-2, 5-2. Y ahí bajamos. El 2010 se vive una etapa de carencias tremenda dentro del club. De repente hasta con favores, poder conseguir el tema de implementos, de ropa. Pagarla ellos mismos con propios beneficios que ellos organizaban. Hubo muchas familias que en ese año se la jugaron por el club. Destaco la familia Bustamante, por ejemplo. Incluso en la casa de ellos frieron las empanadas para después venderlas, para beneficio del club. Pero así se fue, creo que, forjando la identidad del jugador valdiviano con la camiseta acá del club. El miedo a la desaparición del club estaba más latente que nunca. Los fantasmas del pasado volvían a aparecer. Ese miedo estuvo todo, ya desde que se bajó el 2009 hasta noviembre del 2010. Nos juntamos en el Club La Unión, aquí a 2 cuadras de la oficina, ¿cierto? Y llegamos 5 personas. Entonces decidimos 3-2 que seguía el club. Y dijimos, vamos a seguir y vamos a dar la pelea. Pero obviamente que se vinieron esos fantasmas, de qué duda cabe. A comienzos de 2011, asomaba una pequeña esperanza en el porvenir económico e institucional del club. Como quien se resiste a morir, Deportes Valdivia continuaba dando la pelea para salir del pantano. Marcelo Salas trajo 5 o 6 jugadores de Unión Temuco, más la base que teníamos y 2 jugadores más. Y contra lo que muchos creían, el equipo se mete finalmente. En una segunda temporada se mete en la pelea, empieza a jugar playoff de ida y de vuelta. Y yo estaba en mi casa, en mi departamento, me acuerdo, vi online el último partido. Definimos contra un equipo que se llamaba Ferroviarios de Santiago. Y me emocioné mucho el momento en que ellos logran volver a la tercera división A de nuestro fútbol. En la temporada 2012, de retorno en la tercera A, el Torreón continuó
con su ascendente carrera, pero aún dentro del amateurismo, se avanzaba paso a paso. No, ahí se armó equipazo. Llegó el profe Cristian Muñoz, muy planificador el hombre. Llegó el Pichún Guerrera, que es como uno de los jugadores más representativos de esa época acá. Y se hizo una campaña que fue bien peleada contra Linares, contra Colchagua, Fernández Vial, Trasandino, que fue uno de los rivales más fuertes. Y se fue pasando etapa a etapa y juega esta definición con enfoque de Rancagua por determinar cuál era el quinto equipo que ascendía a la segunda división profesional. Y en la primera llave se pierde 3-2, luego de ir ganando 2-0, lo que fue un golpe súper duro para todos quienes éramos parte del club. Y acá ya se sabía que íbamos a ganar. Eso se sabía. Aquí en el pelotazo, aquí está Ortiz que va recepcionando del área, lucha Ortiz, tiene que ser gol Ortiz, tiene que ser gol, ¡gol! Aquí está Matías González, la diagonal, se mete en el área Matías González, me parece que viene por el tercero, está el remate, ¡gol! Todo el equipo de Enfoque espera, Herrera al arco, a portería Herrera, ¡golazo! 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 Las cosas salieron y se ganó 4-0 con un estadio Félix Gallardo lleno. Fue una felicidad tremenda el saber que pudimos dar una ayuda en volver al profesionalismo y ver que desde ese momento como que Valdivia empezó a repuntar también. En 2015, el club competía en su cuarta temporada en la segunda división profesional. El equipo estaba siendo dirigido técnicamente por Gerardo Reynoso, que venía de hacer un buen torneo anterior. Nosotros partimos bien el campeonato. De hecho, ganamos 2 partidos y después empatamos. Y de ahí vino un descenso del equipo, perdimos varios partidos, no lográbamos jugar bien. Hubo malos resultados, la gente está descontenta con el equipo. Muchos comentarios hacia los jugadores de que no se iba a hacer nada, que lo más probable era que se fuera a bajar, a que se lograra un ascenso o a entrar en la liguilla. Se va Gerardo Reynoso y asume Hugo Valladares. Hugo Valladares vino a darle la fuerza o cambiar el chip justo en su momento, cuando lo necesitábamos, y logró compenetrar este equipo y convencerlo de lo que podía hacer. Los jugadores tomaron otro aire, llegó con otra idea el Hugo. Empezamos a jugar en el parque, ya nos jugábamos en el Félix Gallardo y empezamos a ganar, hasta que nos metimos a liguilla. Valdivia entra sexto a la liguilla, que se jugaba en 10 partidos. Sexto de 6 equipos, donde estaban los mejores equipos. Estaba La Pintana, Santa Cruz, Naval, Trasandino y San Antonio Unido. Y Valdivia empezó a ganar los primeros 2 partidos, con lo que empieza a escalar posiciones, empieza a avanzar hasta el 4º lugar. Luego se tiene una derrota bien fea con Santa Cruz de local en la 4ª fecha de la liguilla, donde perdimos 3-0, y fue un golpe muy duro desde el principio. Sentíamos que todo se caía. No hemos caído 5 veces este campeonato, esta es la última y aquí no paramos. El equipo había logrado su mejor rendimiento en la decisiva liguilla para definir al único equipo que subía a la Primera B. En el penúltimo partido, debía visitar a Santa Cruz, un duro rival que también luchaba por ascender y había demostrado ser superior a Valdivia en sus duelos entre sí. Y ahí se sintió todo lo que es una final, cuando tú llegas en el bus, que la gente te está esperando, el rival, que la gente del estadio rival te hace las cosas un poco más difíciles y tú llegas con personalidad porque viene llegando el equipo que va a jugar la final. Partido dificilísimo, 0-0, hasta prácticamente el minuto 85, me acuerdo que el Jonah marca el gol.
le ganamos a un equipo que nos había goleado los 3 partidos del año. Y ese triunfo fue clave en la parte anímica para decir, este es el momento en que Valdivia va a subir. Porque si tú le vas y le ganas a un equipo que está también peleando y era el rival a vencer, después ya llegas con toda la confianza a casa. Después llegó el partido ya final de la última fecha, Valdivia con La Pintana. Fue bien bonito, fue una mañana, un día domingo, donde el partido era a las 12. Uno se acostó con esa ansiedad el sábado en la noche, sabiendo que el día siguiente era el gran día, el día que se habían esperado durante muchos años, que la ciudad había esperado durante 26 años. Y la verdad que ese último partido en donde llegó mucha gente al estadio, se llenó todo lo que podía ocuparse. Había 6.000, 7.000 personas creo en el estadio. O sea, para las 2 horas antes ya el estadio estaba repleto como antiguamente. Además, La Pintana era el único equipo que podía amagar a Valdivia en el cupo para subir a... Era una verdadera final en el fondo. Claro, entramos a la cancha con todo, decidió ganar. La primera pelota que le queda al pelado Paso la mete abajo. Fuera, así por fuera, estaba apareciendo Correa, ojo con esta pelota adentro. Aguacardo, el remate. ¡Desde afuera! ¡Un paso! Y ahí ya nos soltamos. Luego salió un gol tras otro. Antes del primer tiempo nos hacen el 2-1. Después me hacen el penal a mí y cuando lo hago ya prácticamente se sentenció el partido. Acá se le Leal con zurda, frente a frente, Leal con Leal, pues adentro. Puta, cuando el huevo Leal hizo el 3-1, creo, le hizo así a la... que terminó, ya estaba, ya. Era una... Puta, yo creo que fue la alegría más grande de la vida como un hincha. Todas las banderas, rojo y blanco, no, hermoso, hermoso. Gustó, ganó, goleó y creo que fue la guinda de la torta en realidad. Otro peldaño, otro momento histórico, un hito dentro de lo que es la historia de este club. Me emocioné, me alegré mucho. Fue un día muy alegre que, bueno, los que sentimos mucho, los valdivianos, quien saben de lo que yo estoy hablando, yo creo que también han sentido igual que yo. Gana uno de llorar estar ahí porque se recuerda a los años cuando Valdivia subió y todo, y la gente, para nosotros, para los valdivianos, es espectacular de poder lograr otra hazaña. Deportes Valdivia, el equipo de una ciudad que no claudica ante las adversidades y que da la pelea contra el viento y la lluvia. Es la pasión de una región que sueña con volver a verlo competir en las grandes ligas. Deportes Valdivia está de vuelta. Fue presentado por MTS,
Los ferreteros de verdad.